Cadáveres desaparecidos atormentan la morgue de Arkham. Anunciante de Arkham, 1926. Mientras la policía de Arkham sigue investigando las desapariciones en toda la ciudad, una institución completamente diferente se enfrenta a un problema inquietantemente similar. En el transcurso de las últimas semanas, una cantidad verdaderamente inquietante de cadáveres ha desaparecido de la morgue del Hospital de St. Mary, lo que ha suscitado todo tipo de preguntas y pocas respuestas por parte de los administradores del hospital. El Arkham Advertiser se enteró por primera vez de la desaparición de los cadáveres tras recibir una pista anónima que dirigió a esta periodista a un tal Harold Silva, residente de Arkham, desde hace mucho tiempo, cuya esposa, Mabel, murió por causas naturales a principios de este verano. Antes del entierro de Mabel Silva, Silva afirma que alguien decía ser miembro del personal del Hospital de St. Mary se puso en contacto con él para pedirle permiso a Harold para realizar una autopsia completa del cadáver de Mabel. Ansioso por obtener una indicación más clara sobre la causa de la muerte de su esposa, Silva aceptó el examen. Sin embargo, después de casi 2 semanas, Silva aún no había recibido respuesta del St. Mary. Desde entonces, Silva ha preguntado 13 veces por los resultados de la autopsia y el paradero del cuerpo de su esposa. 9 llamadas telefónicas, 2 cartas y 2 visitas en persona al ala administrativa del hospital. En todos estos casos, sus intentos de comunicación fueron rechazados. Las llamadas telefónicas fueron transferidas desde departamentos antes de que Silva simplemente fuera colgado. Sus cartas fueron ignoradas sin respuesta y sus visitas en persona resultaron en su expulsión del predio por parte de la seguridad del Hospital de St. Mary. La policía de Arkham escuchó con mayor facilidad la denuncia del señor Silva, pero dado que había dado su consentimiento verbal para la autopsia, poco se podía hacer por él desde un punto de vista legal. Si bien el agente de policía Digby solicitó una orden de registro para la morgue de St. Mary, dicha solicitud fue denegada por el juez Neville Bradford, quien señaló: aunque es morboso, no se puede investigar ni procesar ningún delito verdadero, dado que el señor Silva ha dado su consentimiento para la autopsia. Cuando este reportero intentó comunicarse con el juez Bradford en relación con esta decisión, no recibió respuesta. Nota del editor. Tras la investigación de la señora Klein, el señor Silva ha sido internado en el asilo de Arkham, tras un episodio histérico provocado por el dolor. Si bien confiamos en la perspicacia de la investigadora de la señora Klein, en la opinión del Advertiser, las afirmaciones del señor Silva son, en el mejor de los casos, falsas y deben considerarse con escepticismo. Mientras Silva sigue buscando a su esposa desaparecida, una investigación adicional reveló que el cuerpo de Mabel Silva podría no haber sido el único desaparecido. Durante nuestra entrevista, Silva proporcionó detalles de otra persona en circunstancias similares, la señora Margaret Finlay, de Dunwich, que se había puesto en contacto con Silva en relación con su hijo, Aiden. La señora Finlay había solicitado un examen médico tras la muerte de su hijo. Aiden había sido ingresado en el hospital tras una infección respiratoria grave y persistente, pero murió durante un procedimiento de rutina. Sin embargo, la señora Finlay afirma que el cuerpo de Aiden no fue entregado ni a ella ni al director de la funeraria que había elegido. Hasta la fecha, la administración del hospital sostuvo que el cuerpo de Aiden fue entregado de forma apropiada y enterrado, aunque todos los intentos de exhumar el cuerpo de Aiden han sido rechazados en términos inequívocos. Tras consultar con otra fuente, cuyo nombre se omite por razones de anonimato, este reportero considera creíble que al menos una docena de cadáveres hayan desaparecido de la morgue del Hospital de St. Mary en el transcurso de este año, sin que se haya hecho mucho caso a las familias en duelo y a cualquier otra persona que tenga conocimiento de los fallecidos. ¿Por qué alguien robaría un cadáver en particular si las identidades son tan dispares y no guardan relación entre sí? ¿Cuántos más faltan? Armado con este conocimiento, el Advertiser se puso en contacto con el personal administrativo de St. Mary. Aunque después de varias horas de ser rechazado, este reportero decidió cambiar de táctica. En su lugar, buscamos a la directora de la funeraria del hospital, Ruth Turner, a quien este reportero encontró en medio de un examen de John Doe, cuyo cuerpo había sido recuperado recientemente durante una operación de dragado en los muelles del río. Si bien este reportero hizo todo lo posible por mantenerse cordial y profesional, el comportamiento de la señora Turner hizo que este reportero se fuera en lugar de arriesgarse a una confrontación que se intensificara.
En la escasa conversación que este reportero mantuvo con la señora Turner, la directora de la funeraria afirmó que no tenía conocimiento de ningún cadáver desaparecido y que no podría responder a más preguntas. Si bien este reportero aún no ha descubierto más información sobre estos cadáveres desaparecidos, Arkham Advertiser sigue siendo un aliado firme de todos los artefactos. Si los lectores tienen alguna información sobre los cadáveres desaparecidos, por favor, pónganse en contacto con el Advertiser y a la policía de Arkham. Si algún miembro de su familia o alguien de su círculo social ha desaparecido, no duden en ponerse en contacto con nosotros, ya que su pista puede llevar a este macabro coleccionista de cadáveres ante la justicia. Nota del editor. Arkham Advertiser ha recibido cartas de queja de la señora Turner sobre las acciones y preguntas de nuestra reportera. Si bien confiamos en la profesionalidad de la señora Klein, también tomamos en serio las acusaciones de la señora Turner y realizaremos nuestra propia investigación sobre el incidente entre las dos mujeres y tomaremos las medidas adecuadas en función de nuestros hallazgos. Graves rumores, segunda parte. Los cadáveres. Después de los inquietantes acontecimientos en el cementerio, Minnie no se fue directamente a casa. Gritó durante lo que pareció una eternidad antes de que Yorick la encontrara en la tumba. La ayudó a salir del agujero, pero luego insistió en llevarla al hospital para que la examinaran. Cometió el error de mencionar previamente la figura enmascarada que la había asustado, y él concluyó que debía haberse golpeado la cabeza de nuevo. En el hospital, el médico la curó y la advirtió de que se lo tomara con calma. Podría tener una ligera conmoción cerebral. Yorick la llevó de regreso a su auto en su vieja camioneta, y eso fue todo. A pesar de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza y del agotamiento que sentía, Minnie sabía que nunca conseguiría dormir. Su mente estaba acelerada, así que decidió aprovechar su inquietud y conducir hasta las oficinas de Arkham Advertiser. Buster, el sereno, estaba acostumbrado a que los periodistas aparecieran a todas horas. Después de beber unos cuantos refrescos en un bar clandestino, se sabía que los periodistas volvían a Advertiser en lugar de irse a casa. Si estaba inestable al caminar después de su encuentro anómalo con los seres parecidos a perros saqueadores de tumbas y la figura encapuchada con la máscara de calavera de animal, él podría darse cuenta. Esperaba que simplemente abriera la puerta y la dejara entrar. No era necesario hablar ni hacer preguntas. Solo otra noche en Arkham, pensaría. Aparcada bajo una farola en su Ford Mondeo, Minnie hizo todo lo posible por limpiarse las manchas de tierra de la falda y pisotear los terrones de barro pegados a la suela de sus zapatos. Su plan era quedarse en la sombra y pasar rápidamente junto a Buster. No quería tener que explicarle por qué su ropa estaba sucia y por qué tenía una pequeña venda de esparadrapo de gasa pegada a la frente. Lo más probable es que tuviera la cara enterrada en las páginas de una revista pulp. No sabía mucho sobre él, pero sabía que le gustaba leer historias de terror. Era un tipo curioso que llevaba unas enormes gafas Harold Lloyd que le daban un aspecto de búho mientras se sentaba en silencio detrás de su escritorio en el vestíbulo. Minnie comenzó a caminar. Por suerte, las 2 caídas que había sufrido en el cementerio no la habían lastimado demasiado. La persona promedio probablemente nunca tuvo la mala suerte de caer en una tumba abierta, pero hacerlo 2 veces en una sola noche debe ser un récord. Minnie se había ganado algunos moretones nuevos y un pequeño corte debajo de la línea del cabello, y ahora estaba en las garras de un dolor de cabeza terrible y monstruoso. Pero aparte de eso se sentía de maravilla. Claro, sus nervios estaban destrozados. Se había encontrado con criaturas sobrenaturales que se suponía que no existían en el mundo real. Solo pensar en eso la hacía temblar por completo. Tropezando en la acera, sus piernas flaquearon antes de agarrarse a la pared del ladrillo del edificio de Advertiser para apoyarse. El mareo la invadió como una ola de estrellas arremolinadas. «Tranquilízate, Minnie», dijo. «Sube las escaleras y luego te derrumbarás». Se apartó unos mechones de pelo castaño oscuro para ocultar la herida de la cabeza. Cruzando los últimos metros hasta la puerta principal, contempló la oscura fachada del edificio, que siempre tenía unas cuantas ventanas iluminadas. Porque las noticias nunca duermen. En el almacén, los tipógrafos y los operarios de imprenta estarían trabajando arduamente. Al acercarse a la entrada, Minnie percibió el olor a tinta que emanaba del interior. Echó un vistazo por las ventanas y vio a Buster sentado allí con su uniforme azul marino, encorvado sobre un ejemplar de The Weird Tales, con una taza de café apoyada en el codo. «Me encantaría un café caliente», pensó, esbozando una sonrisa con el cristal con los nudillos. Buster levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Solía trabajar por las mañanas y todavía lo hacía de vez en cuando. Se levantó de un salto de la silla.
Abrió la puerta y se tocó la gorra cuando ella entró. «Buenas noches, o debería decir buenos días», y añadió: «¿Saliste a dar un paseo?». Minnie no estaba de humor para charlas triviales, pero tampoco quería parecer grosera. «Tengo demasiado trabajo y no tengo suficientes horas al día», dijo. «Estoy tratando de ponerme al día». «Por eso prefiero el turno de noche», dijo Buster. «Por la noche todo está más tranquilo». «Oh, amigo, te equivocas en eso», pensó. «Gracias por dejarme entrar», dijo, dirigiéndose directamente al ascensor. Buster volvió a la historia de terror que estaba leyendo. Minnie apretó el botón y esperó a que la llevaran al piso de arriba. Con las plantas de los pies podía sentir la vibración de las prensas de impresión, atareadas en imprimir la edición de mañana. De repente Buster gritó: «¡Hola! ¡Espera un momento!». Minnie saltó, sus músculos tensos como los de un gato. Aunque no tenía motivos para preocuparse por Buster, no podía evitar sentirse nerviosa por todo lo que había pasado hasta ahora esa noche. Se había levantado de su asiento otra vez, esta vez con su linterna, y estaba apuntando al suelo. «¿Qué tenemos aquí? Un misterio», diría yo. Se inclinó estudiando las baldosas de mármol y chasqueando la lengua. Al mirar dentro del óvalo de luz, vio el rastro de tierra del cementerio que había dejado a su paso. «Parece que pisaste algo», dijo Buster mientras que pisaba los trozos de tierra. «Más de lo que crees», murmuró Minnie en voz baja. Él la miró fijamente. Sus gafas eran como espejos plateados. Ladeó la cabeza. «¿Qué?». Dije: «Oh, no». El ascensor había llegado. Abrió la jaula. «Perdón por causar un desastre. Desenterrar historias en esta ciudad es un negocio sucio. No se puede evitar». Buster continuó mirándola con curiosidad, como si no estuviera seguro de haber entendido. Ella le hizo un pequeño gesto con la mano mientras el ascensor la elevaba fuera de su vista. Minnie suspiró aliviada. La sala de redacción estaba vacía. No quería distracciones, porque tenía más que suficiente para mantenerse ocupada revisando sus notas. Arrojó el bolso sobre el escritorio y sacó el cajón superior de su archivador. Del otro lado de la sala de redacción llegó un gruñido, luego un ronquido. Uno de los periodistas deportivos debía estar durmiendo para recuperarse de los efectos secundarios de su visita a una fábrica de ginebra. Un lujo que Minnie difícilmente podría permitirse. Volvió al trabajo. Recientemente había estado informando sobre una serie de historias que involucraban cadáveres desaparecidos y personas desaparecidas que estaban muy vivas en el momento de su desaparición. Sus editores no estaban convencidos de que todas las historias estuvieran relacionadas, pero Minnie pensaba de otra manera. Su aventura en el cementerio solo consolidó la idea de que su pensamiento había sido correcto. Si tan solo pudieran unir las piezas, entonces conocería el panorama general y lo compartiría con los lectores de Advertiser. Minnie empezó con algo que William Yorick le había dicho sobre los papeles robados del cobertizo del jardinero, los traslados de los cadáveres. Mencionó que había habido problemas con el papeleo antes del robo y que todos los problemas venían del hospital de St. Mary. Lo que Yorick no sabía era que Minnie había visitado la morgue de St. Mary hacía un par de semanas y había hablado con uno de los funerarios. Estaba segura de que reconocía el nombre que le había dado Yorick, pero quería confirmarlo. Ahora bien, ¿dónde estaba ese archivo? Minnie tenía su propio sistema de tomar notas. Nadie más podía entender lo que ella escribía y había momentos en los que le costaba descifrar sus propios garabatos, pero el método le funcionaba y siempre transcribía sus entrevistas antes de escribir una historia. Hojeando sus registros encontró un archivo etiquetado SMH, Morgue Int. Dentro de la carpeta encontró la transcripción que había hecho de su entrevista. El nombre del entrevistado estaba escrito en la parte superior de la página. Ruth Turner, funeraria. Era el mismo nombre que le había dicho Yorick. Tal vez esos datos la llevarían finalmente a alguna parte. Minnie colocó su silla giratoria de oficina en posición y se sentó, quitándose los tacones embarrados y cruzando los tobillos sobre su escritorio lleno de cicatrices de batalla. Las piernas la estaban matando. Se masajeó los muslos doloridos con la mano y con otra hojeó las páginas de transcripción que tenía en el regazo. Sí, se acordaba de Ruth Turner, con el pelo largo y negro recogido hacia atrás. Se mostraba muy seria y con un tono brusco que rayaba la indiferencia. Turner llevaba días eludiéndola, cancelando sus citas, poniendo excusas o no estando de servicio en la morgue cuando aparecía Minnie. La funeraria afirmaba que no tenía tiempo para hablar y que de todos modos no había nada que discutir. Minnie había decidido finalmente apostarse en el vestíbulo principal del hospital con la esperanza de pillarla sin avisar. Le pagó a un celador para que le enseñara a Turner cuándo llegara para su turno, y luego le sacó otro as de su cartera para que le diera instrucciones para llegar a la morgue y le ayudara a escabullirse por la estación de enfermeras hacia la escalera que conducía al nivel del sótano. Como era de esperar, la morgue estaba situada bajo tierra.
El suelo de baldosas del sótano, que parecía una tumba, era de un verde nauseabundo, el mismo color que Minnie sintió que se le estaba poniendo la piel al entrar en un pasillo y doblar una esquina. Pasó por varias puertas sin probarlas. Mantenía la temperatura helada allí abajo, o era así de frío por naturaleza. Un fuerte olor a desinfectante le quemó las fosas nasales y la garganta, pero ni siquiera eso podía ocultar el aroma a muerte que se escondía tras las puertas cerradas. La pregunta era, ¿qué puerta? Minnie tuvo suerte, o mala suerte según se mire. La primera puerta que probó no estaba cerrada con llave, y a su izquierda vio una segunda puerta. La empujó y entró en una habitación alargada donde el olor antiséptico se hacía más intenso. La zona de las autopsias. En el centro de la habitación había una mesa de pedestal de acero con una lámpara de exploración que salía de la pared mediante un brazo ajustable. Justo a la mesa había una bandeja con ruedas llena de instrumentos de disección relucientes. Minnie miró hacia el otro lado. En el otro extremo de la habitación había un fregadero de metal y armarios. Cerca del suelo había un grifo con una manguera. La manguera estaba desenrollada, como si la hubieran dejado caer a toda prisa, con el rociador apoyado en un charco, donde el agua corría de forma audible, unas gargajas húmedas y guturales. Hacía un desagüe perforado en el suelo debajo de la mesa del reconocimiento. Se dijo a sí misma que las manchas alrededor de la tapa del desagüe debía ser óxido, pero sabía que no lo eran. Minnie se tragó el amargo sabor que la llenaba la boca y siguió adelante, contenta de que no hubiera nadie en la mesa, pero decepcionada de que el director de la funeraria también estuviera ausente. ¿A dónde iba? Si Minnie no la encontraba esta vez. Disculpe, ¿qué está haciendo aquí? Esta es una zona restringida. Así fue como conoció a Ruth Turner por primera vez. La mujer salió a grandes zancadas de lo que parecía ser una oficina. Vestía una bata médica limpia y llevaba un fajo de papeles. Minnie no recordaba las palabras exactas que dijo a continuación, pero Turner estaba furiosa y solo se alejó cuando Minnie se identificó. Eso lo cambió todo. El color desapareció de las mejillas de Turner y pasó de jugar a la ofensiva a la defensiva. No fue un cambio fácil para ella. Titubeó y dejó caer los papeles que sostenía, recogiéndolos de nuevo a toda prisa. La visita sorpresa de Minnie la había alterado y estaba luchando por recuperar la compostura. Reclinándose en su chirriante silla de oficina, Minnie consultó la transcripción para obtener más detalles. Minnie, eres una persona difícil de encontrar. Ruth, soy una persona ocupada y hablar contigo no es una prioridad. Minnie, seré breve, solo unas cuantas preguntas. Ruth, sinceramente lo dudo. ¿Qué estás escribiendo? ¿Eso queda registrado? Una sonrisa maliciosa se dibujó en la comisura de la boca de Minnie mientras recordaba lo que sucedió a continuación. A Turner se le iluminó un poco la mirada, como si la hubiera tenido una idea de cómo deshacerse de Minnie y hacerlo rápido. Turner le preguntó si le importaba hablar mientras trabajaba. Minnie se dio cuenta de su estratagema, pero no se echaría atrás ante un desafío. En absoluto, había dicho, ambas tenemos trabajo que hacer. Turner procedió a sacar un cuerpo de la camilla cubierto con una sábana blanca. Quitó la sábana y dejó al descubierto a un hombre muerto que no llevaba nada puesto excepto una etiqueta en el dedo del pie. Minnie hizo lo posible por parecer imperturbable, con una expresión de piedras. Simplemente imaginó que el hombre era un muñeco de cera. Ruth, te ves un poco mareada. ¿Te sientes bien? Minnie, en mi trabajo me he cruzado con 1 o 2 cadáveres. No me molesta. Ruth, eso es bueno. Mucha gente, incluso policías, se desmayan. Dicen que es por el olor. Minnie, entonces supongo que tengo suerte. Estoy resfriada. Estoy congestionando. Turner no inició el procedimiento. En cambio, desapareció en las profundidades del laboratorio y regresó con más restos humanos del frigorífico. Este era más difícil de distinguir debajo de la sábana. Parecía enorme y deforme, y el olor hizo que Minnie tuviera miedo de respirar. Intentó inhalar por la boca, pero no sirvió de nada. Sus ojos comenzaron a lagrimear. Se cubrió la nariz. Ruth, un accidente en el muelle. Un marinero quedó atrapado entre 2 barcos y cayó en el Miskatonic durante una tormenta. Tardó unos días en volver a aparecer. Las gaviotas lo encontraron primero. Minnie, nunca me gustaron las gaviotas. Turner retiró la sábana lentamente esta vez. A Minnie le daba vuelta la cabeza por la proximidad del cadáver, pero se negó a dejar que la funeraria tomara la iniciativa. En cambio, se concentró en su cuaderno. La funeraria colocó el cadáver hinchado sobre la mesa de reconocimiento bajo la luz y dispuso las herramientas de su oficio. Se oían ruidos que provenían del cuerpo y Minnie hizo todo lo posible por ignorarlos. Quería que Turner comentara en el acta los rumores de cuerpos desaparecidos que circulaban por la ciudad, desde los cementerios hasta las morgues. Hablaron en círculos, a pesar del frío. Minnie sintió que sudaba. Turner se negó a ceder. Ruth, no sé por qué me preguntas sobre esto. No tiene nada que ver con mi trabajo. Minnie, porque en Arkham desaparecen cadáveres. Tú te ocupas de los cadáveres. Ruth, no falta ninguno.
Minnie, ¿entonces no han tenido ningún problema aquí? ¿No hay cadáveres abandonados que se vayan caminando? Ruth, ¿se supone que eso tiene que ser gracioso? Mira, estoy ocupada. ¿Ves todos estos cuerpos? No están desaparecidos y tengo que ocuparme de ellos, porque si no lo hago se acumulan. Ahora si me disculpas, Minnie. Solo para que conste, por última vez, hasta donde sabe usted, ¿ha desaparecido alguna persona de esta morgue? Ruth, la funeraria no responde, solo señala la salida con un bisturí. Y eso fue todo lo que pudieron hacer. Hasta esa noche, cuando Yorick le dijo que Ruth Turner estaba relacionada con la discrepancia en los documentos de transferencia entre la morgue y el cementerio, los mismos documentos que alguien luego robó del cobertizo del jardinero. Era una pista sólida, pero no sabía qué hacer con ella. Turner sabía más de lo que estaba dejando entrever. ¿Estaba encubriendo a alguien? ¿O algo? Por otra parte, la conexión podía ser pura coincidencia. Aunque Minnie se topó con un muro con el director de la funeraria de St. Mary, no había terminado de entrevistar al personal médico. Una pista anónima la llevó a una enfermera de noche que trabajaba en el mismo hospital. La pista afirmaba que alguien o algo estaba al acecho en los pasillos y asustando al personal de turno de noche. Minnie tuvo que admitir que no había mucho en qué basarse. Tal vez no fuera nada, pero lo comprobó de todos modos. El hospital estaba tranquilo la noche en que Minnie volvió a visitarlos, y la enfermera, Loretta Clark, era más joven de lo que se esperaba. Minnie no sabía por qué, pero imaginaba que la asustada cuidadora resultaría ser una mujer tímida y canosa, y el tipo de señora mayor dulce que siempre usaba un suéter incluso en la parte más calurosa del verano, pero que también era una persona que se preocupaba constantemente, imaginando que cada golpe en la noche provenía de un intruso con malas intenciones. Ella estaba equivocada en casi todo. Loretta Clark parecía tener unos 20 años. Tenía ojos castaños claros y cabello castaño recogido bajo su gorro de enfermera. Aunque Turner había sido evasiva, Clark mostró una actitud fresca y sensata, mirando a Minnie con los ojos claros, aunque cansados y de manera directa. Minnie no tuvo dificultad en encontrarla. La mujer estaba trabajando en la recepción de noche y estaba ansiosa por hablar. Minnie, he oído que las cosas se han vuelto raras últimamente en el turno de noche, ¿cierto? Loretta se ríe. Nunca se sabe lo que se va a encontrar aquí por la noche. Normalmente todo está tranquilo. Los pacientes duermen si pueden dormir. Somos un equipo mínimo. He puesto en mis informes que necesitamos más personal. Pero todos nos conocemos y trabajamos bien en equipo. Minnie, ¿entonces es fácil darse cuenta si ocurre algo inusual? Cualquier cosa fuera de lo común. Loretta, si se refiere a los acechadores, entonces sí. Sé que no es uno de nosotros el que se mueve en las sombras, que corretea por ahí y por allá, o que nos observa. Tengo un oído excelente. Mis ojos también son buenos. Puedo saber cuando alguien que no debería estar aquí está aquí. Y no me gusta. Quiero decir, ¿quiénes son? Minnie, ¿alguna teoría? Loretta. No me gusta hacer teorías, pero sé a ciencia cierta que hay individuos peligrosos sueltos en Arkham. Asesinos, personas que harían algo peor que matarte si tuvieran la oportunidad. Minnie, ¿peor que matar? Loretta. Hay una historia que circula entre las enfermeras de la ciudad sobre un paciente que escapó del sanatorio de Arkham. Atacó a un visitante. Eso es lo que escuché. Un mordedor, según cuentan. Un devorador. Minnie. ¿Me está diciendo que el fugitivo es un caníbal? Estoy diciendo que un paciente atacó a una persona en un entorno médico, aquí en Arkham, y ahora estamos viendo y oyendo a alguien merodeando por nuestro hospital. Es terriblemente sospechoso. Somos enfermeras, no policías. Ojalá tuviéramos más protección. No me sentiré segura aquí hasta que la tengamos. Minnie rebuscó entre sus archivos. Al principio la cuestión del caníbal parecía prometedora. Eso fue hasta que tuvo su entrevista con la doctora Carol Fair, psicóloga del sanatorio de Arkham. Tras investigar un poco con las otras enfermeras y el personal, Minnie llegó a la puerta de la señora Fern, o a la puerta de su despacho en el sanatorio. Supuestamente el caníbal que se escapó había sido un paciente de la doctora Fern, pero Minnie no pudo confirmar nada sobre la fuga con la policía o el personal del hospital. Se habló mucho de la confidencialidad del paciente y del sensacionalismo de los periódicos. Permítame que me repita. No voy a hacer comentarios sobre ningún paciente, punto. Aunque su paciente sea un peligro para la comunidad, para el personal médico, estamos capacitados para trabajar con todo tipo de pacientes. Les debemos estricta confidencialidad. En su opinión, como médico, ¿qué debe hacer un ciudadano si se encuentra con un caníbal? No voy a responder a esa pregunta. ¿No sientes ninguna responsabilidad por ayudar a proteger a la gente de Arkham? Por supuesto, siento una responsabilidad, una gran responsabilidad. Mis pacientes son ciudadanos de Arkham y juré minimizar su sufrimiento. No veo cómo violar ese juramento puede ayudar a alguien. La historia del caníbal se fue apagando y por ahora parecía un callejón sin salida. No había ningún informe policial sobre el canibalismo.
Minnie tampoco había podido desenterrar ningún artículo en los archivos del Advertiser. Supuso que era plausible que un caníbal pudiera ser responsable del aumento de casos de personas desaparecidas, pero la gente desaparecía por todo tipo de razones en una ciudad del tamaño de Arkham. Por lo general no era porque terminaran en el menú de alguien. En general, la policía de la ciudad tendría que mostrarse indiferente ante los casos de personas desaparecidas. Minnie lo sabía de primera mano, pero esa opinión se había confirmado cuando entrevistó a una estudiante de empresariales en la Universidad de Miskatonic. Al buscar entre sus expedientes académicos, Minnie encontró la carpeta de Rita Young. A diferencia de la mayoría de los entrevistados, Rita había acudido a Minnie. La joven negra llevaba una cazadora de aviador de cuero descolorido sobre un uniforme de atletismo cuando se acercó corriendo a Minnie a una mañana fresca a la puerta de la biblioteca de Orne. Se había enterado de que Minnie estaba investigando los chismes del campus sobre estudiantes que habían desaparecido recientemente, que habían estado ausentes sin ninguna explicación conocida. La mejor amiga de Rita, Elsie Moore, estaba entre las que habían desaparecido. Cuando Rita fue a la policía, no obtuvo el tipo de respuesta que esperaba. Un oficial tuvo la audacia de sugerir que mi amiga se escapó porque no estaba hecha para la escuela. Eso es ridículo. Elsie es una estudiante, atleta tan dedicada como yo. Le dije que habíamos encontrado manchas de sangre seca en su habitación. Se rió en mi cara. Eso me enojó. A mí también me enojaría. ¿Por casualidad te enteraste de su nombre? Claro que sí. Era el oficial Billy Cooper. Cooper, ese tipo tiene una mala actitud. Traté de decirle que había descubierto otra prueba en su dormitorio, una página arrancada de un diario que obviamente no pertenecía a Elsie, pero no le importó en absoluto. ¿Cómo sabes que la página no pertenece a tu amiga? Ella no tendría nada parecido en su habitación, Elsie no. ¿Algo así como qué? Lo único que voy a decir es que la escritura era muy extraña y no era suya. Minnie no había llegado muy lejos con su investigación de la desaparición de Elsie Moore. Después de unas cuantas llamadas a la universidad y a los conocidos de Elsie, determinó que la estudiante parecía haber abandonado Arkham sin dejar rastro. No estaba claro si esa había sido su elección o no. Minnie no tenía los recursos para buscar a la gente, especialmente si el departamento de policía nunca abría una investigación. Incluso tuvo la oportunidad de hablar con el oficial Billy Cooper, que al principio estaba confundido sobre la naturaleza de su llamada. Más tarde insistió en que nunca se había reído de Rita, que la mujer probablemente estaba alterada. Minnie encontró una nota de su llamada con Billy, anotada en los márgenes de la transcripción de Rita Young. Esa pequeña nota hizo que algo se soltara en su memoria. En ese momento no significaba nada, ya que no estaba relacionada con ningún caso de personas desaparecidas ni con la oleada de robos de tumbas. Su nota para sí misma decía: L. Chandler. Cuando Minnie llamó ese día para hablar de Elsie, la amiga de Rita Young, se puso al teléfono al oficial Cooper. Le informó que era una periodista del Advertiser y llamaba para preguntar sobre un informe reciente que alguien le había dado. Billy dijo: espero que no hayas estado hablando con Lita Chandler sobre este montón de tonterías y travesuras. Si lo hicieras, sería una pérdida de tiempo. Minnie se olvidó de lo que había dicho, porque había estado llamando por Elsie Moore. No conocía a ninguna Lita Chandler. No en ese momento. Ahora no estaba tan segura. La situación requería un poco de investigación preliminar, ya que tenía que ver con una mujer que acosaba a su colega en el Advertiser y un asesinato. Mientras bajaba las escaleras, Minnie ordenó su pensamiento sobre la serie de piezas que había estado haciendo todo lo posible por combinar en una sola historia más grande. Quería descomponer esta historia, y era una sola historia, pero no podía precisar exactamente por qué pensaba eso. En ese momento era una corazonada, llámalo intuición, pero su instinto insistía en que había algo más allí, déjalo debajo de todo, corriendo como una corriente subterránea oculta. Alguien o algún grupo estaba conspirando para recolectar cuerpos en cantidades significativas. Estaban secuestrando a los vivos y a los muertos. Las criaturas antinaturales que había visto en el cementerio no parecían adecuadas para atrapar ciudadanos en la calle o en el campus universitario local, pero esa figura con túnica que llevaba la cara de la calavera del animal, cualquiera podría estar dentro de ese disfraz. ¿Y quién sabía qué estaban tramando? Y no eran las únicas figuras misteriosas que había visto en el cementerio esa noche. El ascensor se detuvo. Minnie se acercó a Buster, quien todavía estaba leyendo hasta que llegó a su escritorio. ¿Estás terminando de trabajar?, preguntó. Solo me estoy tomando un descanso, dijo. Pero eso no era del todo cierto. Oye, ¿te acuerdas de aquella señora que rondaba por el vestíbulo, la que molestaba a la gente cuando llegaba al trabajo? Buster lo pensó un segundo. Claro, sé a quién te refieres. Levantó un dedo y señaló. Estás hablando de la mujer que agarró a Rex Murphy, ¿verdad? Minnie señaló con el dedo al guardián de seguridad. Es ella. Sí,
Estaba trabajando ese día, dijo. Pensé que eras tú, dijo ella. Culpable según los cargos. Minnie fingió no recordar de qué se trataba el incidente. Se había enterado de toda la historia por el propio Rex. Llegó a la oficina más tarde de lo habitual y parecía un poco más nervioso de lo habitual, incluso un lunes por la mañana. Le preguntó a Minnie si había visto a la mujer en el vestíbulo, aunque se había referido a ella como la tigrita hambrienta escondida entre los arbustos. No lo creo, dijo. Si lo hubiera hecho, lo habría recordado. Bueno, déjame que te hable de ella. Es una viuda afligida. Afirma que su marido fue asesinado y que la policía está encubriendo a los verdaderos asesinos. La veo cuando entro y le digo hola, porque se me acerca. Pienso que tal vez sea una fan, pero no es tan fan mía, ni del advertiser, según parece. Parece pensar que no estamos haciendo nuestro trabajo, presionando a la policía para que encuentre a los asesinos de su marido o alguna tontería por el estilo. Y me agarra de la solapa, literalmente. Quiere hablar con los jefes. No soy su jefe, le explico. Soy un humilde periodista. Pero eso no le basta. Intento ser amable, pero no lo acepta. Le digo, señora, ¿de verdad cree que los jefes tienen tiempo para reunirse con todos los lectores a los que no les gusta algo que publicamos? Aparentemente, esto fue lo incorrecto que debía decir. Dios mío, de todos modos, Buster está ahí abajo ocupándose de ella ahora. Él intervino y yo logré escapar sin problemas. Vaya lunes. ¿Al menos te reconoció?, preguntó Minnie bromeando. Nunca le pregunté. Rex se sirvió un café y se pasó los dedos por el pelo rebelde. Parecía una auténtica chiflada hablando de conspiraciones. Si es necesario, utiliza la salida del almacén. Mi consejo es que si ves a una mujer pelirroja con una mirada letal, te alejes a toda costa. De vuelta en el vestíbulo nocturno a solas con Buster, Minnie preguntó, ¿qué le pasó a esa señora? ¿Lo sabes? Le eché después de que abordó al señor Murphy, dijo Buster, pero no se dio por vencida. Se quedó frente al edificio, caminando de un lado a otro por la acera. Gritaba y vociferaba sobre la corrupción de la policía. Causaba disturbios, se acercaba a extraños. Se comportaba como una persona que podría beneficiarse de una visita al sanatorio de Arkham, si sabes a lo que me refiero. Creo que sí, dijo Minnie. Se acercó a la puerta principal y miró a la acera desierta, imaginando cómo debía verse ese día, los transeúntes y su extraño torturador. Finalmente llamé a la policía. No quería hacerlo, especialmente porque esa señora parecía tener una hostilidad especial reservada para ellos. Buster sacudió la cabeza con consternación. ¿Qué pasó cuando llegó la policía? Intentaron calmarla. Luego, sin más no recuerdo, hubo un pequeño forcejeo en el suelo y se la llevaron. Hicieron un gran alboroto. Eso sí lo recuerdo. Minnie se acercó a su escritorio. ¿Por casualidad recuerdas el nombre de la mujer? Buster negó con la cabeza. No, no lo sé. Era pelirroja. No era ni demasiado vieja ni demasiado joven. Cuando Minnie estaba a punto de alejarse decepcionada, pensó en otra pregunta. ¿Y qué hay de los policías? ¿Reconoces a alguno de ellos? Buster lo pensó, frunció el ceño. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, pero al final negó con la cabeza. Lo siento. Está bien, Buster. Gracias por tu ayuda. Minnie regresó al ascensor. La puerta de la jaula sonó cuando la cerró con demasiada fuerza por pura frustración. Buster saltó de su puesto y corrió hacia ella de repente. Sus pies rebalaron mientras corría. Sorprendida, Minnie retrocedió hacia la caja del ascensor. Ahora lo recuerdo. Buster eufórico. Era Billy Cooper y ese tipo grande, Angus. ¿Billy Cooper? ¿Estás seguro?, preguntó Minnie mientras la levantaban. Definitivamente. Los primeros rayos blancos lechosos del amanecer iluminaban la oficina del advertiser cuando Minnie regresó a su escritorio. Tenía la conexión con Billy Cooper, pero no sabía si la mujer era Lita Chandler. La mujer que había visto espiando en la ventana del cobertizo del jardinero era pelirroja. Pero eso no significaba que fuera Lita. Muchas mujeres eran pelirrojas, y la muerte del esposo de Lita, si fue un asesinato como afirmaba su esposa, podría no tener ninguna relación con todos estos cuerpos desaparecidos, vivos o muertos. La sensación de claridad de Minnie con respecto a sus historias estaba desapareciendo rápidamente bajo una nueva niebla de duda y misterio. Pensar en ello empeoraba su dolor de cabeza. Necesitaba una aspirina. Mientras se servía una taza de agua para tomar su pastilla, vio al periodista deportivo que roncaba salir de su nido de ensueño en un sofá fuera de la oficina de su editor. Pero no era un periodista deportivo en absoluto, era Rex Murphy, pálido y desaliñado. «Rex», gritó. Disfrutaba de una jovial sensación de mutua admiración en el trabajo. Hizo una mueca, tranquila. «Minnie, me duelen los tímpanos, en realidad toda la cabeza». Rex se frotaba los bigotes y buscaba una taza de café limpia. No había café preparado para beber, pero probablemente era por costumbre. Pensó Minnie mientras la observaba, bostezó. «¿Por qué estás aquí?», dijo. Fue a su escritorio y abrió el cajón inferior. «¿Es esa una pregunta filosófica?».
Es solo por curiosidad, soy periodista, necesito saber cosas. Encontró la botella de contrabando que había estado buscando y vertió 3 dedos de líquido marrón. ¿Quieres un poco? Minnie sacudió la cabeza. Soy igual que tú, dijo arrugando la nariz, en lo que se refiere a la necesidad de saber cosas. Estaba tan agotada que apenas podía hablar. Oiga, ¿no recuerda el nombre de esa mujer que le abordó en el vestíbulo hace unas semanas? Creo que podría ser parte de esta serie de piezas en la que he estado trabajando. Minnie se quitó los zapatos. Me pregunto cuál de los dos tiene peor aspecto. Es él, decidió. Pero yo no estoy muy lejos. Creo que la recuerdo. Mi mente es una trampa de hierro. Un periodista es tan bueno como lo es su memoria. Se rascó y bostezó un poco más. Sus ojos inyectados de sangre intentaban enfocar. Venga, inténtalo, dijo Minnie. El sol estaba saliendo y la sala de prensa se llenó de luz rosada y dorada. Los pájaros cantaban. El nombre de la tigresa es Lita Chandler, dijo Rex estirándose. ¿Por qué quieres saberlo? Minnie le sonrió. Estoy bastante segura de que la vi anoche en un cementerio. Intenté perseguirla y terminé cayendo en una tumba y conociendo a algunos personajes desagradables y antinaturales. Rex enarcó las cejas. Parece que tuviste una noche más emocionante que la mía. Minnie estaba contenta. Creo que Lita es la persona con la que necesito hablar si quiero llegar a algún lado en mi gran historia. Minnie se puso los zapatos. Ella es mi próxima parada. Todo gracias a ti. Buena suerte, dijo dando un largo y ruidoso sorbo. No me culpes si sale mal. No me atrevería, dijo. Continuará. Suscríbete y dale al like, que es gratis. Si no, se te caerá un troquel gigante en la cabeza.